Buenas tardes, chicos, chicas, queridos estudiantes, estimados colegas, profesores. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias por conectarse a este conversatorio de análisis político organizado desde los profesores de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, justamente con el objetivo de analizar eh, desde distintas disciplinas eh, la situación política actual luego de que hace un par de semanas, el domingo 13 de abril, fue electo por 4 años más el actual presidente Daniel Noboa. Y consideramos que como carrera de ciencias políticas era necesario tener un panel de análisis para poder conocer más y de una forma interdisciplinaria cómo, qué es lo que se piensa desde la academia, desde la Universidad de Guayaquil, desde los profesores acerca del nuevo escenario político que vamos a vivir, que estamos viviendo. Y para eso hemos invitado vamos a tener dos días de conversatorio, este es virtual, donde en esta acá vamos a contar algunos profesores, con algunos profesores que les voy a presentar a continuación. Uno de ellos es la profesora de Teoría Política, eh, Ingrid Ríos, de Teoría y Filosofía Política, que es politóloga, va a dar desde el punto de vista politológico. Tenemos al profesor Osvaldo Moreno, que también es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, así es, y es consultor en asuntos electorales y comunicacionales, así que también nos va a dar una perspectiva desde ese punto de vista, desde ese enfoque político, comunicacional, electoral. Y tenemos también al profesor Ángel Emilio Hidalgo, que él es historiador y que nos va a dar su opinión, su perspectiva desde de la situación política actual en comparación con un enfoque más bien historicista o histórico, ¿sí? Yo voy a estar moderando este panel y la idea es, a partir de ciertas preguntas, que cada uno de los profesores pueda dar su opinión en relación a lo que piensan de la situación política actual, del nuevo escenario actual, que explica lo que ha sucedido eh, en las últimas elecciones, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a todos y gracias por estar aquí. Ahora, dicho eso, quisiera em, que comencemos a hablar acerca de lo que sucedió en el último escenario y a qué nos ha llevado, ¿sí? Para eso tengo algunas preguntas que justamente quisiera ver cómo pueden los distintos profesores ir tratando su opinión al respecto, ¿sí? En ese sentido, quisiera quizás empezar por Ingrid, Ingrid Ríos, que es licenciada en Ciencias Políticas, y que justamente me mencione o nos dé su opinión acerca de, desde un punto de vista politológico, desde un punto de vista desde la filosofía y la teoría política, eh, ¿cómo describiría la situación actual de lo que tenemos en la actualidad en el Ecuador y quizás algunos desafíos que se vienen? Comencemos con la parte de en qué situación estamos, cuál es la situación política y cómo describiría la situación política actual desde este punto de vista politológico. Bueno, buenas tardes, chicos, chicas, los otros colegas, Manuel. Em, Iba a decir gracias a la invitación al conversatorio, pero nosotros mismos nos invitamos, ya que nosotros mismos nos organizamos. Pero qué bien que hayamos tomado la decisión de abrir estos espacios. Luego, después de las elecciones, vino el feriado y sí era importante tener como diferentes espacios para que podamos conversar con ustedes sobre lo que pasó, ¿no? Han sido unas elecciones, a pesar de que parece que ya estamos un poco saturados del proceso electoral, igual han sido unas elecciones importantes y con unos resultados entre esperados e inesperados para la población.
Bueno, yo creo, a ver, si lo pensamos desde el punto de vista de la filosofía o de la teoría política, creo que hay algunas aristas bueno, hay demasiadas aristas desde donde poner a analizar el panorama político del Ecuador en la actualidad. Yo creo que una de estas aristas, como muy importantes, tiene que ver con el poder. Es decir, con el poder y pensando en autores teóricos, se me viene a la cabeza Maquiavelo. Obviamente no estamos, a pesar de que el proceso también ha puesto en duda ciertos aspectos de nuestra democracia, ya nuestra democracia que igual es una democracia débil o también se la puede catalogar como un régimen híbrido, digamos. Igual hemos tenido elecciones que, si bien no tanto en el día de las elecciones, es decir, no para hablar de fraude, sino anterior a eso, sí hubo algunos cambios y algunas cosas que se han pasado como por delante en el proceso electoral, igual nos podríamos ubicar en un proceso electoral dentro de los parámetros democráticos. Creo que más bien desde el lado este de la filosofía política que lo quería abordar del poder, yo creo que estamos viendo una transición o una vuelta también en el manejo del poder en las manos de una clase política o una clase política que se plantea distinta o nueva, pero que a su vez es una clase política que no es outsider, sino que es una insider, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Que con los 10 años del gobierno de Correa hubo un quiebre en la clase política ecuatoriana. Un quiebre que igual supuso que se inserta este actor, Rafael Correa, y la Revolución Ciudadana, que a pesar de que ha perdido poder electoral o ha perdido cierta relevancia, sigue siendo totalmente significante en el panorama político ecuatoriano, pero que también ahora le tocó pelear con esta, como digo, como vieja nueva clase política. Y además pienso que, bueno, en términos de, por ejemplo, Luisa siendo mujer, Daniel Noboa siendo hombre, lo que ya hemos visto también acerca de estos rasgos un poco autoritarios que vemos en su gobierno, en el ejercicio del gobierno. Siento que hay algo interesante ahí para analizar en términos del contexto de inseguridad y miedo que estamos viviendo en el país y cómo esto nos ha llevado, o sea, nos ha llevado, siempre me incluyo, ha llevado a la ciudadanía a pedir un gobierno un poco más fuerte, ¿no? No un Estado más fuerte, sino un gobierno más fuerte y a dejar también pasar tal vez sin tener en cuenta la profundidad de los riesgos de estos rasgos autoritarios del gobierno. Creo que por ahí lo puedo plantear así para abrir el panel. Listo, gracias, Ingrid. Bueno, entonces estamos hablando, mencionas algo interesante y en disputa, ¿no? Acerca de, vivimos todavía en un régimen democrático, quizás híbrido, que eso es algo que se está justamente pensando y que hay ahorita, por ahora, un cambio del poder hacia quizás mano dura o algo un poder más autoritario, quizás. No sé si igual tú lo planteas en esos términos. Ahora, Osvaldo, ¿cómo llegamos hacia esto? ¿Cuál es tu lectura desde el análisis político, comunicacional, electoral? Tú que has estado también ya en varios procesos electorales, a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Cómo explicas la situación actual? ¿Cómo explicas quizás también la victoria quizás de Daniel Noboa? Que creo que es algo que todavía es una pregunta que está vigente, eh, que por un lado se grita fraude, por otro lado dice ya todo estuvo hecho. ¿Tú cómo explicas esta victoria actual y el escenario actual de Daniel Noboa y del gobierno del Ecuador? Bueno, primero muy buenas tardes a los colegas, docentes, un saludo a los estudiantes y a las personas que se han sumado a esta actividad. Celebro que se realicen porque indudablemente estos son los espacios que deberían analizarlo desde fuera, digamos, de lo que Durán llama el círculo rojo, ¿no? Digamos, desde la misma opinión pública. Universidad viene del latín universalidad,
Entonces creería yo que estos son los espacios y los celebro y te agradezco por la invitación. A mí me parece que el Ecuador está en una etapa de transición, eh, pero en muchos factores, no solo en el electoral. Es decir, las élites en su deconstrucción, podría hablar de quizás me parece que el más contemporáneo de los quienes hablan de la teoría de las élites es Michels. Me parece que en esa deconstrucción de las élites en Ecuador, este cambio, pero no me refiero a una élite, digamos, económica como tal, una oligárquica o plutocrática, sino básicamente a todo nivel. Esta élite empresarial, esta élite académica, esta élite sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que en esa transición, en ese proceso que todavía está atrapado o que no termina de vivir con Correa o sin Correa, no hay un futuro todavía en ese sentido, porque si no está en la oposición, o estuvo en el gobierno, y si no está en el gobierno, estará en cualquier espacio. Entonces, en ese escenario, me parece que estas élites terminaron apostando a una posición coyuntural. Es decir, bueno, un nexo causal, hay una causa común, hay una unidad de propósito, es que no regrese el lobo, digamos, o el cuco, ¿no? Eso hace que haya otra construcción teórica, no solo de las élites, sino de lo que se llaman las teorías de las coaliciones. Pero las coaliciones suelen tener, digamos, en países, no voy a decir civilizados, pero más estructurados institucionalmente, la coalición tiene un propósito, digamos, por lo menos al mediano, ¿no? Pasó en España, incluso en Chile, pero acá es digamos, una coalición totalmente coyuntural. Es decir, vamos a unirnos solo con tal de que no, digamos, no, para no volver a este espacio determinado de tiempo de tales ideas. Y después digamos, es casi un romance de verano o de Tinder, ¿no? Terminado el encuentro, bueno, no nos conocemos. Y eso creo que por un lado, veamos, digamos, lo positivo. Creo que por un lado, la incursión de Novoa, claro, que es el fenotipo, digamos, me recuerda un poco a Sánchez de Lozada, ¿no? Hay gente que dice que aprendió a hablar español a los 10 años, bueno, no me consta, pero nació en Miami, pertenece, digamos, a este segmento de la población que hace nacer a sus hijos en Miami, que se forma en Miami, comparte estos valores, que probablemente les preocupa más la visa de turismo que la ciudadanía ecuatoriana, o sea, es una serie, digamos, dentro de un Ecuador que existe, pero que tiene un aspecto positivo para mí, que es que jubila prácticamente a todos los cuadros o la existencia del centro a la derecha. Yo creería que Novoa hace eso, Novoa anula la existencia de Nebot, la existencia de los Hurtados, digamos, de todo lo que es el centro a la derecha con posibilidades electorales, digamos, y sobre todo a nivel generacional, anula a las Romas, a las rupturas, etcétera, etcétera. Entonces, Novoa es eso. Y en el otro lado, digamos, al tener una estructura, un aparato, un recuerdo, digamos, de gestión, un recuerdo de haber sido una etapa, un 44% permanente a nivel, y me interrumpes cuando quieras y me dices cuando termina mi tiempo de intervención, me parece que eso se ha consolidado. Lo negativo de esto, creo yo, porque finalmente el correísmo representa un sentimiento de nostalgia para cierto sector de la población y para quienes estudiamos los temas públicos determinados indicadores que, bueno, quisieras que no se superen, pero al menos igualen y se sostengan. Salud pública, ellos triplicaron el tamaño del PIB en algún momento, la tasa de inversión más alta de la historia y la segunda del mundo en materia de educación superior hasta el año 2016. Hay infinidad de indicadores del correísmo que, bueno, cuando sales de la esfera, digamos, de lo coyuntural, de lo mediático, de lo personal, empiezas a decir, bueno, estos indicadores, indistintamente que si fue por el petróleo o no fue por el petróleo, ¿qué es lo que está pasando sobre todo? Y ese desgaste de lo público nos lleva a que, bueno, no hay un consenso, que yo creo que es la parte final de mi intervención, que al final del camino, bueno, está claro que yo quiero mayor apertura en la economía y por el otro lado yo deseo mayor intervención del Estado centralizándola. No, aquí hubo comunicacionalmente un debate o una discusión que parecía más de agente fiscal o de designación del fiscal de la República, de quién era menos narco que el otro, quién estaba más vinculado al crimen organizado que el otro, pero no hubo una discusión de los temas de fondo, que eso creo que es lo grave, lo que deberíamos conversar o analizar y debatir, de los temas, digamos, fundamentales, salud pública, educación pública, seguridad. No hay, pues, digamos, un debate en ese sentido, o no fue en lo que se centralizó la discusión electoral. Finalmente fue
fake news, que no regrese el lobo, por un lado los medios de comunicación, pero sin embargo no hubo, o siento todavía que no hay, una respuesta de ambos lados, ¿ah? Que haya sido contundente, y lo peor de todo, no se visualizan o no se avisoran acuerdos mínimos en lo más absoluto para la futura gobernabilidad, que creo que va a ser bastante complicada. Listo, gracias, Osvaldo. Hay unos temas que ahí me llaman la atención y bueno, tú estabas haciendo unas comparaciones históricas con Sánchez de Lozada. Y también en estos momentos nos preguntamos si estamos entrando a un nuevo ciclo, con qué ciclos históricos se compara, si estamos en una transición, que son eternas transiciones, vivimos en transiciones, y uno no sabe qué es transición y qué es crisis, parece que fuese el estado normal y natural, cosa que conceptualmente está, digamos, eh, es ilógico en relación a llamarle crisis como el estado de excepción permanente, ¿no? O sea, o es estado de excepción o es algo, un estado ordinario, no regular. En ese sentido, quería justamente preguntarle a Ángel Emilio, creo que estábamos conversando, y me decía que tenía algunas hipótesis y algunas ideas respecto a cómo se está pensando este nuevo periodo. Y en ese sentido, Ángel Emilio, te quería preguntar, eh, ¿con qué periodo histórico tú lo comparas o sí, digamos, cómo ves tú este nuevo periodo de gobierno, ¿no? En términos históricos, ¿cuál es tu análisis en ese sentido? Muchas gracias, Manuel. Gracias, amigos, compañeros, colegas, estudiantes. Igual me uno a esas congratulaciones respecto de la generación de estos espacios que son tan vitales para el desarrollo de nuestras actividades como docentes, profesores y también, por supuesto, que redundan a favor del aprendizaje de los estudiantes. A ver, mis amigos, colegas que me precedieron en el uso de la palabra hablan de cambios, hablan de transiciones. Coincido en parte, no en todo. ¿Por qué? Porque desde la historia nosotros no solo pensamos los cambios, también pensamos las permanencias y también pensamos las continuidades. Entonces, desde este punto de vista y desde este enfoque y perspectiva histórica, considero que hay una continuidad y ha habido una continuidad a lo largo de los ya casi 200 años de la historia del Ecuador republicano, desde la creación de la República en 1830, que ha sido la deriva autoritaria, que ha sido esa especie de tentación, también le podríamos llamar una especie de tentación ya en el poder, para que sobre todo estos personajes, caudillos, tanto militares como civiles, ¿verdad? Personajes fuertes desde el punto de vista de su imagen, de la construcción de su imagen política, terminen precisamente ejerciendo el poder. Y eso es lo que ha hecho Noboa. Noboa lo tiene muy claro en ese sentido. Él ejerce el poder. Entonces, claro, a veces también lo ejerce, como quien dice, en un momento en que se le va la mano, y no es el primero. Si tú me preguntas a quién se parece, a Rafael Correa, porque a pesar de que parecen las antípodas, a pesar de que parece que fuera al contrario, ¿no? Y hasta cierto punto el contradictor, esta especie de relato, gran novela, casi con tintes, que tiene casi tintes shakespearianos. Sin embargo, nos damos cuenta de que esa imagen de un joven decidido, de un joven, algunos le dicen valiente, que en un momento dado, cuando las condiciones han cambiado desde el 2006, 2007 hasta la actualidad, ¿verdad? Se requiere de una mano dura, de una mano fuerte, frente sobre todo a estos altísimos niveles de inseguridad que no había en el 2006, que no había en el 2007, es decir, que no había en la época de Correa. Sin embargo, se requería también de un personaje joven que venía con esa fuerza, con la construcción de una imagen positiva para poder echar atrás un sinnúmero de situaciones realmente pues desastrosas que vivió el país con la implementación de las políticas neoliberales desde el gobierno principalmente Sisto Durán Ballén desde el 92. Entonces se requería en ese momento terminar con la corruptela de la partidocracia tradicional. Hoy se requiere, ¿verdad?, terminar con, podríamos decir, una forma anterior de hacer política, con la imagen de un presidente
que tiene la imagen de actuar con mano dura, de ser de alguna manera inflexible en torno a ciertas situaciones, pero sobre todo de ejercer el poder, ¿no? Y cuando se ejerce el poder, ahí también hay otro peligro, ¿no? Es el peligro de querer acapararlo todo, ¿no? De querer meter las manos donde no debería. Entonces, al igual que ocurrió con Correa, estoy viendo mucho paralelismo con Noboa. Y evidentemente esto no es más que otra máscara del mismo tinglado, ¿no? De una historia política del Ecuador que desde 1830 a la actualidad ha sido la sucesión desde esta perspectiva histórica que estoy manejando, que estoy incorporando y la estoy poniendo sobre la mesa, de una deriva autoritaria que se repite con otros nombres, con otros rostros y con otras situaciones políticas. Gracias, Ángel Emilio. En ese sentido también, bueno, hablamos de deriva autoritaria, de caudillismo, eh, de ejercer el poder, que es lo que inicialmente también mencionaba Ingrid. Ahora, ahí me queda una reflexión, una duda, eh, y que va ligada también con esta deriva autoritaria o caudillismo, pero más bien quería vincularla al populismo. Ingrid, tú que has, bueno, tu disertación, tu investigación doctoral ha versado relacionada a todo el asunto del populismo como tal. ¿Tú identificarías a, a Daniel Noboa como un nuevo populista o crees que no encaja en esa línea? Y si es así, digamos, ¿cómo crees cuáles son las características, qué tipo de populismo sería? O si no es así de populismo, ¿cómo tú no sé si lo ubicarías más como un caudillo no populista o no como un caudillo, sino como un, no sé, pues, como un demócrata, pero que tiene mano dura? Es decir, ¿cómo tú ves esa parte en relación quizás al populismo y el caudismo en el caso específico de Noboa? Bien, bueno, quería antes comentar algo de lo que decía Ángel Emilio, porque estoy totalmente de acuerdo con esto que él plantea, que hay un poco una contradicción, ¿no? O una dualidad entre este momento de transición o cambio, pero que a todas luces es un momento también como de vuelta a algo atrás o a un modelo muy parecido, ¿no? Esto de la deriva autoritaria, amo el término deriva autoritaria. Y es también como, o sea, hace sentido entenderlo en relación a la integralidad de nuestra sociedad. Una sociedad que, como dice Ángel Emilio, siempre ha tendido a los caudillos, pero por unas razones como complejas y estructurales, ¿no? Una sociedad todavía muy débil cívicamente, etcétera. Entonces, si pensamos en este caudillo y en la imagen, por eso, si bien no voy a entrar en temas de género, pero también porque no se ha hablado mucho de eso en la elección, si es que al final ha sido algo decisivo, si estamos listos o no para una mujer presidenta, etcétera, pero los rasgos de liderazgo de Daniel Noboa es verdad que responden a unos rasgos que ya hemos visto y que más bien parece como el poder en cambio en otras manos, y por eso hablaba de esto de otras manos como de esta antigua clase política o de esta nueva clase política, pero con unos mismos rasgos. ¿Ya? Y ahí sí me parece súper interesante lo que tú planteas, Manuel, del populismo, tanto pensándolo en relación al momento populista que claramente pasamos con Rafael Correa, no diría en todos los 10 años del gobierno de Rafael Correa, creo que también como un primer momento, como al comienzo muy claro y de ahí tal vez cambiante, y si estamos viviendo un nuevo momento populista con Daniel Noboa. Desde donde yo entiendo, digamos, el populismo desde los postulados teóricos de la teoría discursiva o también del enfoque ideacional, yo no lo caracterizaría a Daniel Noboa totalmente como un populista, pero sí un líder con rasgos populistas. O sea, creo que si pensamos que el contexto es uno de los elementos significativos y cruciales para el surgimiento de líderes populistas, en definitiva, y como decía también Ángel Emilio, se ha dado un contexto idóneo para el surgimiento de nuevo de un como líder carismático, mesiánico, y eso que estamos hablando igual de un carisma distinto,
¿no? Porque también una de las cosas que resalta de este liderazgo de Daniel Noboa, que se dice que es como más callado, más sereno, etcétera, no tanto en ese sentido con Rafael Correa, pero pienso que luego lo que vemos en las redes sociales, que sí es muy personalista, del show, del entretenimiento, etcétera, entonces ahí tenemos unas características como muy propias del populismo desde el lado performativo. Pero regresando al contexto, en definitiva, se ha dado un nuevo contexto de crisis, un poco distinto, ¿no? Igual una crisis económica, pero más que todo una coyuntura de crisis de inseguridad que ha sido idónea para el surgimiento de este liderazgo. De ahí lo pondría en duda porque todavía no estoy segura de cuál es el vínculo, el tipo de vínculo que ha creado Daniel Noboa con el pueblo ecuatoriano. Creo que desde el punto de vista donde yo entiendo el populismo, eso es crucial, como por qué tan claramente, o qué, cuál es uno de estos elementos claros que se vivieron en este momento populista con Correa, es ese vínculo que todavía está en cierta parte de la población entre las demandas, ya las demandas y tanto materiales, simbólicas, emocionales, etcétera, de la población y cómo el liderazgo, y no solo el liderazgo, sino el proyecto hegemónico de la Revolución Ciudadana pudo lograr articular estas demandas y mantenerlas a lo largo de todo ese periodo de tiempo. Siento que si bien Daniel Noboa ha logrado tal vez catalizar ciertas demandas de la población, todavía no estoy segura si ha logrado crear un vínculo digamos, profundo y duradero, que creo que también es uno de los elementos claves en el populismo. Ahora, si hablamos también de qué tipo de populismo, creo que ahí es importante verlo en relación al momento populista internacional, ¿no? Estamos viendo cómo también se está moviendo pendularmente, digamos, en América Latina, pero en Europa, como ya no tanto se está haciendo una transición de los populismos de izquierda a unos populismos más de derecha, algunos más radicales que otros, diría yo, no me apegaría como demasiado a este concepto del populismo de derecha radical, que tal vez, si es que hablamos de los rasgos populistas de Daniel Noboa, creo que tienen más que ver con eso, a pesar de que él no se autoidentifique como un líder de derecha. Eh, pero sí, que se lo podría ir estudiando desde ese frente. Gracias, Ingrid. Yo he estado justamente pensando un poco acerca del tema si es populista, cuál es el vínculo, si, por ejemplo, con Correa era el vínculo entre el pueblo y la élite, ¿no? Es decir, esa contraposición. No sé si en el caso de Daniel Noboa es entre el viejo Ecuador y el nuevo Ecuador, y ese es el vínculo específico, ¿no? También, no sé, he visto así como la ideología blanda, ¿no? Que también entra ahí, como que he estado dándole, y sí, claro, sí es un populista más bien desde el ámbito de la derecha, los nuevos populismos, pero claro, y por ejemplo eh, lo del carismático es como complicado, o sea, decir carismático a él si yo no le encuentra la fórmula. Yo creo que eso es un no carisma, no creo que es un carisma distinto, ¿no? O no sé qué piensan ustedes, pero en todo caso ahí veo una cosa así como igual eh, a discutir, a pensar. Mi idea, hipótesis va por un lado de que es un tipo de nuevo populismo que está todavía consolidándose, ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, respecto a lo último que tú decías de este nuevo momento populista también a nivel internacional, eh, quería preguntarle a Osvaldo Moreno, que también es profesor del Sistema Político Internacional y tiene una visión general también histórica. Osvaldo, ¿tú qué piensas respecto a estos vínculos o cómo ves, digamos, si tuvo una influencia también estos vínculos de Noboa con Trump, con Milley, con esta nueva ola, digamos, de líderes fuertes, outsiders? eh, de América Latina que tienen también un tipo de alineación clara con Estados Unidos en el nuevo momento. Y bueno, ¿tú cómo ves también esa vinculación de esa
parte política internacionalista con la victoria quizás y con el apoyo que tuvo, o lo crees o lo ves totalmente, digamos, separado. Claro, a ver, a mí me parece que hay algo interesante también de Noboa, ¿no? Que cuando me parece que es difícil encasillar en qué tipo de populismo, digamos, estaría. Yo en lo personal soy más cercano a la cloud y hay algo medular cuando él de hecho reivindica, defiende al populismo, o por lo menos creo que lo explica mejor. Y él te plantea que lo de fondo del populismo es una causa nacional, es decir, que reivindicas algo. Sí, la clavo básicamente en la Nación Populista, que es una obra un poquito densa, pero finalmente lo que yo interpreto es que básicamente siempre hay algo que reivindicar, siempre hay una causa de fondo. Y esa causa de fondo suele ser una causa, un proyecto nacional, un proyecto popular, el caso de Perón, Getulio Vargas, este tipo de proyectos o instantes, y que creo que Correa está, digamos, estaría en ese concepto. Entonces, la primera pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Porque también está muy fresco, o sea, no catalogar o juzgar la etapa Noboa, si es que lo termina haciendo, es muy temprano. Él entró en un momento en el cual es muy difícil desencasillarlo de gobierno de transición. O sea, yo creo que tal vez nuestros alumnos, no sé, pues bueno, hoy en día no hay garantía de volver vivo a la panadería, pero tal vez nuestros alumnos, en algunos años, quizás todos sus trabajos doctorales, que lo decreto, porque sé que algunos se van a doctorar, o maestrías, o en el futuro nos podrán explicar mejor. Es como con el velasquismo. Yo cuando analizamos con los chicos proyectos nacionales, yo no sé si Velasco era un proyecto nacional, básicamente porque Velasco no se sintoniza con su siglo. Había que industrializar al mundo. En ese momento América Latina se industrializaba y Velasco no lo hizo. Entonces, primera característica de Novoa, no tiene proyecto nacional. Es la parte como que yo, digamos, hipotéticamente estuviera aquí en Novoa, le preguntaría, ¿cuál es tu proyecto nacional? ¿Qué reivindicas? Y a mí me da la impresión de, primero, no hay proyecto nacional, porque nos han vendido que el nacionalismo es malo, cuando todo lo contrario, tú vas a Estados Unidos y hay dos banderas de estrellitas cada dos casas, en el Reino Unido hay una foto de la reina cada dos casas, bueno, ahora hay un cartón, pero en todo caso, digamos, no hay proyecto nacional. Y esa creo que es la diferencia medular con el correísmo, pues cuando nosotros analizamos, bueno, ¿cuántos proyectos nacionales tuvo el Ecuador? Bueno, primero salimos de Colombia, proyecto fallido, acto fundacional, Flores, segundo, García Moreno, tercero, Alfaro, Isidro Ayora, indudablemente, que ingresa ya a las clases medias a gobernar, institucionaliza, moderniza. Luego, la gran pregunta es Velasco, pero yo te podría confirmar que el correísmo sí tenía proyecto nacional. Entonces, la diferencia sustancial es si es que Noboa tiene proyecto nacional. Hoy, si me preguntas, no reivindica causas nacionales. Sí, hay una coyuntura, estamos muy inseguros, tenemos miedo. Cuando analizas, y para eso es la universidad, y me planteas dos hipótesis. ¿Sabes qué? Esto es culpa de la base de Manta, se me ocurre. Pero de pronto no te das cuenta que el Ecuador está viviendo en este momento su mayor tasa de deserción escolar de la historia. Hasta el año 17 había un 97% de escolaridad, es decir, niños y adolescentes que estaban dentro de la red pública en educación escolar de estudiar, teníamos la tasa más alta de escolaridad de nuestra historia. En el 2006 era el 90. Hoy estamos en el 86, es decir, ha habido una deserción escolar del 11% de los niños en edad de estudiar, y de ese 11%, casi el 60% está, no siquiera en la costa, en la zona 8, Guayaquil, San Borondón. Entonces, esto que estamos viendo es producto de una base que se fue cuando teníamos indicadores óptimos o producto de esa deserción escolar. Obviamente eso, si yo lo digo en Ecuavisa, van a dejar de invitarme. Entonces, la pregunta sería, ¿tiene Noboa proyecto nacional? Hoy creo que no, porque reivindica agendas coyunturales, agendas mediáticas, sabes que todo contarle que no vuelva el cuco, la culpa de absolutamente todos los males de Correa, nos ponen como noticia un chat donde Correa dice que, no sé si lo decía Ingrid o el contertulio, para mí es interesantísimo lo de la mujer. ¿Ecuador está preparado para que una mujer gobierne? Yo creo que no, ¿ya? Ni siquiera por encargo. Está claro que ni siquiera por encargo, porque la opinión pública pudo hacer presión, porque básicamente a Verónica Abad y a Rosalía Arteaga no las dejaron ejercer el mandato constitucional por no tener testículos o por tener solo varios, perdónenme, que incluya la biología y la anatomía en esta conferencia. En todo caso, para concluir, creo yo que es básico la gran pregunta. ¿Noboa tiene proyecto nacional? Yo creo que no. Y eso es suprapopulista, es indistintamente de cómo hablas, de cómo actúas, sino de qué vas a alegar. ¿Qué nos va a alegar Noboa? Yo creo que en Correa, de izquierda a derecha, de centro, feo, alto, bonito, tenía un proyecto nacional. Y no teníamos un proyecto nacional, desde mi punto de vista, desde el gobierno de Isidro Ayora. Porque, insisto, para mí Velasco no era un proyecto nacional porque no industrializa el país. Entonces,
Esas creo que son las preguntas que hay que hacerse. ¿Qué proyecto nacional plantea? Para mí no es un proyecto nacional ir a rogarle a los gringos que te resuelvan el problema, no es un proyecto nacional traer un mercenario, no es un proyecto nacional prolongarse a cualquier costo. Eso no creo que sea un proyecto nacional, si por lo menos va sembrando, dejando cosas en el camino. Interesante, gracias Osvaldo. Bueno, Sí. pensando en términos de proyecto nacional y visto también desde un punto de vista histórico, la otra vez estábamos hablando y un estudiante decía, no sé si estoy recordando a Velasco Ibarra con, con Noboa. Tú, Ángel Emilio, digamos, desde un punto de vista histórico, ¿crees que hay similitudes en términos de de Velasco, de que Noboa pueda convertirse o tiene similitudes en, por ejemplo, en temas en formas de hacer política con Velasco Ibarra, en esa también amalgamar en su ADN, en su organización política, a gente de muchas tendencias, pero coinciden en, digamos, que no haya un proyecto nacional con Velasco Ibarra? No sé si es que finalmente, claro, con Velasco Ibarra una cosa que es gran diferencia es que Velasco Ibarra era un gran orador y digamos también ejemplo clave del populismo clásico latinoamericano. En este caso de Noboa, eh, como que no vemos un tipo de asunto carismático de gran oratoria. Vemos similitudes. No sé si finalmente Noboa va a ser el próximo monarca andino, como estaba en algún momento se pensaba, o si también, si bien no responde a un proyecto nacional, eh, es como un tipo también de continuidad o permanencia de un proyecto quizás plutocrático o algo así. O sea, tú cómo dirías quizás, porque también no es que es un vacío, ¿no? Debe haber algo. El asunto es qué tipo de proyecto político representa o está construyendo, que quizás no es nacional, algunos lo podrán llamar oligárquico, plutocrático o no sé, ¿no? ¿Tú cómo ves, digamos, dentro de ese contexto y estas ideas que te he puesto en la mesa, cuál sería tu opinión o tu análisis al respecto? Indudablemente son como el agua y el aceite en ese sentido. Velasco Ibarra, un líder completamente carismático, ¿verdad? Más allá de que no se haya avanzado, como dice el profesor colega, y coincido con él, hacia la industrialización, ¿no? Del país. Sin embargo, habían ciertas demandas en su momento que buscaban a un líder como Velasco, un gran orador, un intelectual, ¿verdad? Alguien que además pensaba a su manera, desde su formación conservadora, pensaba la relación o la vinculación a partir, por supuesto, de esta dicotomía entre pueblo y oligarquía, ¿no? Pensaba que él podía ser ese Mesías, ese Salvador que necesitaba el pueblo. Y el pueblo lo siguió, lo entendió de esa manera, ¿no? El pueblo quiso que Velasco Ibarra sea su Mesías y su Salvador. No creo que se trate de lo mismo que el caso de Noboa, porque básicamente lo que yo veo en Noboa es, primero, más allá de lo que tú muy bien señalaste, ¿no? Que no tiene facilidad de palabras. Eh, o sea, parece que no se ha visto a Noboa en un discurso que dure más allá de 5 minutos. Entonces, pero, sin embargo, lo que veo es que hay la imagen de un empresario exitoso, que además viene de una familia también con pues bastante alcurnia empresarial, y de alguna manera Novoa se convierte en el modelo a seguir por parte de cierto tipo de personas de clase, sobre todo, no solo diría de clase media o de clase media alta, sino también de los sectores populares que tienen ese afán o ese deseo aspiracional, ¿no? De poder alcanzar una movilidad vertical. Y en ese sentido, creo que Novoa representa eso, ¿no? Y lo siguen por eso, no precisamente porque sea el más carismático de la política ecuatoriana, sino porque más bien es un empresario que viene de una familia con padres y abuelos, ¿verdad?, que han sido exitosos en los negocios, y él también lo es y continúa un poco ese legado y es representante precisamente de esos jóvenes que quieren de esa forma, de esa manera, ser como él, ¿no? Desde un punto de vista económico aspiracional. Pero si nos vamos un poco más al fondo de todo esto, ¿no? Y de la construcción de esa figura mediática que es Novoa, pienso que también hay otra continuidad en la historia y otra permanencia, ¿verdad?
que viene no solo desde Velasco Ibarra, sino mucho más atrás, que es lo que tiene que ver con toda esta, digamos, pervivencia de un poder oligárquico que aparece de mil y un formas, aparece representado en distintos escenarios, ¿no? En distintos momentos históricos, donde pues finalmente personas que en su momento estudiaron el fenómeno velasquista, ¿no? Como el sociólogo y periodista Pablo Cubi, quien le llamó a Velasco el último caudillo de la oligarquía, se equivocaron por completo. O sea, se equivocó Pablo Cubi cuando dijo eso, porque luego vinieron otros personajes que representaban, evidentemente, a otras generaciones de empresarios y de una clase económica alta y de una élite económica que luego también quiere ostentar el poder político, como es el caso de Noboa, ¿no? De Noboa, pero antes de Noboa, pues estaba este candidato que lo intentó varias veces, que no, lo intentó 5 veces, que es su propio padre, y antes de esta especie de populismo mesiánico, como lo dice Flavia Friedenberg en uno de sus libros acerca del populismo en América Latina, relacionado con el estilo político, el estilo de hacer política de Álvaro Noboa. También estuvo antes, de alguna manera, León Febres Cordero. Y León Febres Cordero, al igual que Noboa, entró en un momento y fue elegido presidente en que se requería también de un gobernante con mano dura. Recuerden ustedes la presencia del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo, que ya desde el gobierno de Osvaldo Hurtado estaba evidentemente haciendo sus tareas de lucha armada. Entonces, ante esa especie de miedo, de amenaza, ¿no? Que se cernía sobre la sociedad, van a venir estos terroristas, ¿verdad? Quieren destruir el Estado ecuatoriano, nos van a matar a todos. Eso se decía también hace 40 años, ¿no? Entonces, necesitamos un líder fuerte. Y por eso es que surgió la figura en la presidencia de León Febres Cordero, que también representaba a ese sector oligárquico. Es decir, nos ponemos a pensar más allá también de las periodizaciones, más allá de las cronologías históricas, más allá del intento de poder entender todos estos procesos. Y más bien me hago una pregunta, ¿no? Estamos frente a otros momentos o escenarios, ¿no? Vinculados con la pervivencia de una política de raigambre oligárquica, ¿no? Que se nota y por supuesto tiene que ver con también la presencia de estos grandes grupos económicos, ¿verdad? Entre ellos el Grupo Noboa, representado por el actual presidente. Yo creo que esa es una pregunta que pues, tenemos que indagar, investigar para tratar de responderla. Gracias, Ángel Emilio. Justamente el otro día también estaba pensando algo parecido, ¿no? Es decir, básicamente los dos últimos presidentes del Ecuador han sido al menos el top 5 de los hombres más ricos también del Ecuador, ¿no? Es decir, ¿en qué nos o sea, cómo está funcionando nuestra democracia? Que está haciendo que no necesariamente por, por ser brillantes, grandes oradores, grandes políticos, están quedando como presidentes, ¿no? Es decir, pero tienen una cosa en común, bueno, varias cosas en común. Hombres guayaquileños ricos. Este, y dentro de todo, no sé cómo eso también, más allá de las formas y de que hay elecciones, ¿no? ¿Qué significa eso para nuestro sistema democrático? ¿Significa que está funcionando sanamente, ¿no? O más bien como que hay un tema como, al menos que es extraño, que la política se está convirtiendo en una actividad que el 95% de las ecuatorianos no puede aspirar a, digamos, a ser, ¿no? Porque necesitas tener algún tipo de riqueza eh, más allá de méritos específicos, ¿no? Entonces, no sé, ahí, por ejemplo, también, Ingrid, ¿tú cómo ves quizás eso también en términos, no sé si desde la teoría política o la filosofía política? Claro, ahí estamos pensando quizás en Aristóteles, en los quienes gobiernan, para quienes gobiernan,
si es que son regímenes oligárquicos, si son aristocráticos, ¿no? No sé. Y bueno, también una cosa que te quería preguntar, Ingrid, en este, más bien idea política en general, ¿tú crees que con esto, en este momento, se está entrando, digamos, dando fin a un ciclo político específico, que es el correísmo como tal, y empezando otro, o seguimos más bien un tipo de transición, eh, no sé, que no sabemos igual hacia dónde si es que va a surgir? Yo en algún momento decía, ¿será que va a llegar algún tipo, justo ahora que cumplimos 100 años, va a haber algún tipo de revolución juliana o algo así dentro del periodo posterior al periodo plutocrático? Pero bueno, parece que no. Pero también no sé si ya se habla del fin del correísmo, y algunos han dicho el fin del correísmo, pero que todavía no hay un novoísmo como tal, aunque Novoa ya mencionó que ya hay un voto novoísta, más allá de anticorreísta. ¿Tú cómo ves esa parte, digamos, en términos de los ciclos políticos, eh, digamos, del momento actual? ¿Si comienza, termina uno, comienza otro, o cómo lo lees tú? Bien, para como terminar de responder a tu primera pregunta, Manuel, sobre lo que hemos estado hablando de esta, yo diría que es como la construcción y también el líder y ahí todavía como en estas coordenadas un poco populista de qué es al final lo que demanda el pueblo, ¿no? O sea, cuál es la clase de liderazgo que está demandando el pueblo y que también dentro de las diferentes corrientes populistas, por ejemplo, la que nombraba Osvaldo, la lacaniana, discursiva, etcétera, también se habla de esta imagen ideal que construye el líder, si bien el pueblo viene a ser el actor principal, igual hay una construcción de este líder no mesiánico, pero sí ideal. Y yo creo que si bien con Novoa no vemos como un líder populista, sí es importante tomar en cuenta la construcción de su imagen y no una imagen tal vez carismática, pero en definitiva sí personalista. Ya, y además, por un lado, personalista y por otro lado también familiar. Creo que eso ha sido como algo interesante. Es decir, él no se ha presentado únicamente él, sino que ha presentado a su familia. A mí, en mi opinión, la figura de la esposa de Novoa y también de la mamá ha sido como crucial en este tipo de liderazgo o en la imagen que él ha construido, ¿no? Y este entonces ideal de una familia, como decía Ángel Emilio, bueno, ¿qué es lo que aspiramos? A poder escalar, no verticalmente, pero también en base a esta como estas ideas un poco conservadoras. Estamos viendo un regreso a estas ideas conservadoras y tradicionales de familia y que esto yo creo que ayudó a construir un vínculo con la ciudadanía, pero un vínculo que creo que es superficial. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Osvaldo, no hay la construcción de un proyecto nacional. Más bien, yo diría, hay la construcción de un vínculo personal superficial que es bastante riesgoso, a mi parecer. Y entonces, volviendo a tu pregunta, así es que estamos en un periodo de transición, si se está acabando el correísmo o no. A ver, yo diría que si bien sí hay un voto novoísta, digamos, también creo que hubo claramente un voto eh, anticorreísta que a mi parecer tal vez fue el más fuerte. No diría que estamos llegando al fin del correísmo. Creo que sí están en un periodo de inflexión, a mi parecer, ¿no? Y me parece que es tanto para la institucionalidad del partido y del proyecto de la Revolución Ciudadana, que en definitiva tiene que plantearse unos grandes cambios si es que quiere sobrevivir. Ya yo creo que igual todavía con la base popular que tiene, puede sobrevivir. A mí me parece que hay unos mensajes interesantes
que el elector, el voto duro del correísmo, pero también un elector que a veces vota por el correísmo o no, volátil, le está dando tanto claramente a Correa como a los diferentes cuadros del correísmo. Es decir, que tiene que haber una renovación, que ya el personaje de Correa en sí es un personaje que está desgastado, que en definitiva los casos de corrupción y estos cuadros claros de corrupción ya no tienen cabida, o sea, es algo que a los ecuatorianos y ecuatorianas como que ya no tenemos cabida, pero que igual todavía tienen un número importante en la asamblea y aún tienen los gobiernos locales y provinciales de las dos ciudades más grandes del Ecuador. Yo creo que eso va a marcar, es decir, si es que también, porque hay que ver qué es lo que pasa con Aquiles Álvarez y también con Pavel, si es que logran terminar su gobierno y luego en las elecciones seccionales, me parece que ahí vamos a ver con más claridad si es que el correísmo comienza a reconstruirse o si en verdad ya está llegando a su fin. Y creo que, como dije, como es algo, un mensaje claro dentro del propio partido, pero que también es un mensaje para nuestro sistema político. O sea, ¿a qué me refiero? Que mientras todavía exista como esta figura tan fuerte de Correa o del correísmo, yo creo que no permite que o sea, emerge una figura anticorreísta y entonces seguimos todavía en esta dicotomía correísmo-anticorreísmo que no nos deja avanzar. O sea, hay que dar como más espacio para que pueda salir, no diría un outsider, sino como lo que tú dices, como la construcción de un nuevo movimiento o de nuevos personajes, pero que no sean estos personajes como acartonados, coyunturales, como podríamos pensar, un poco lo es Novoa, o hay que ver cómo se va desarrollando. O sea, sí siento que el correísmo, como está planteado en este momento, como que bloquea un poco el sistema político, que necesita oxigenarse. Gracias, Ingrid. Sí, yo creo que eso es una apreciación bastante, digamos, al punto. Es el correísmo que bloquea, ¿no? Creo que el correísmo está sobreviviendo, pero así como Correa les da ese piso de llegar al 33%, también ya le da ese techo. Y están llegando ya de forma, por 3 veces consecutivas, quizás de forma decreciente, poco a poco, a ese que siempre van a ser segundos, ¿no? Es decir, en qué momento van a poder, o sea, se están tomando, están compitiendo para ganar el poder o para siempre ser oposición, ¿no? Porque al momento el correísmo con Correa parece, o sea, llegará a ser oposición. Está muy complicado si es que no surgen estas eh, nuevas figuras que dentro de todo Correa opaca, ¿no? O sea, dentro de todo una cosa que me parece interesante es que si en estos chats y voice notes que salen por ahí, todavía todos le dicen presidente Correa. Es decir, es su líder, ¿no? Es decir, no es que es el Rafael, no es que el dice qué, no es que es el compañero, es el presidente. Todos le dicen, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo le va, presidente? Entonces, claro, eso es una figura así como súper, y claro, digamos, vertical también, como de dominio, ¿no? De estar, digamos, por debajo de esa línea correcta, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Ahora, una cosa que a mí me llamó la atención dentro de este vínculo, quizás tú estabas hablando, también que Osvaldo mencionó del voto aspiracional, eh, que yo creo que es una visión bastante positiva, ¿no? De pensar a Noboa, ¿no? Porque también hay mucha gente que vota más bien por el anticorreísmo, ¿no? Eh, ahora, Osvaldo, tú que has seguido, digamos, de cerca la parte electoral, ¿no? ¿Tú crees, o sea, o cómo dentro de los datos quizás que tú revisaste y conocías, la gente vota así mucho más por esta visión aspiracional, o sea, los jóvenes, pues más bien algo eh, de puro anticorreísmo como tal, y no sé si eso es también la parte del vínculo populista entre la organización mafiosa, ¿no? Narcotraficante versus los buenos
los honestos, no sé, o sea, ¿cómo tú también explicas esa parte de del voto joven y este punto, digamos, si es una oposición todavía al correísmo o es más bien algo que ya se está viendo y que existe ese voto novoísta como tal? Lo que pasa es que me da la impresión de que el correísmo se ha transformado en algo así como el fujimorismo ecuatoriano, ¿no? Obviamente con las distancias, con las diferencias. Y Colombia y Perú son dos países a los que hay que mirar mucho. Sí, siempre veo una obsesión con Cuba, Venezuela, Estados Unidos, España, pero Colombia y Perú nos tienen en una pinza, digamos, nos rodean. Y es muy importante lo que pasa con estos vecinos, ¿no? Hay un tema con Noboa también, que es lo que podría añadir a la intervención anterior para finalizar el tema, que hay un proyecto de poder, hay un proceso de construcción de poder, pero no hay un proyecto nacional. Y es un proyecto de construcción de poder que empezó su abuelo hace muchos años, un proceso de construcción de poder empresarial, que recordemos que su padre estuvo 40 años en la papeleta, y finalmente este proceso de construcción de poder termina esa primera etapa, y en la segunda es donde tenemos que ver si va a haber esta construcción de este proyecto nacional. Con respecto al correísmo, bueno, yo la verdad, todos los expresidentes que he conocido, siempre sus entornos cercanos le dicen presidente. Eso es muy común con un ex jefe de Estado, ¿no? Indistintamente si fue interino, estuvo un día, 2 días, 3 días, o si fue defenestrado, que es un caso muy común en nuestro país. Y sobre lo que tú me preguntas, bueno, habría que hacer las valoraciones cualitativas post elección. Creo que todavía no es prudente, es muy temprano como para. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si hay juntas notables, que me parecía un retroceso del siglo XIX, o si se eligen a los nuevos asambleístas, si es que hay asamblea constituyente, seguramente volveremos a las investigaciones. Sin embargo, también hay que reconocer los méritos de Noboa, ¿no? Cómo logra sintonizarse Noboa, digamos, con estos electores en base a lo que todavía es una promesa. Noboa hace algo que es muy interesante para mí, que es el no terminar de consolidarse como un gobierno de transición o superar su etapa de transición. O sea, nos pudo convencer de que lo mejor está por venir. Es decir, soy un gobierno de transición, pero voy a continuar. No soy Clemente Yerovi, no soy, digamos, alguien así histórico, momentáneo. No, yo soy una transición, pero te ofrezco algo mucho mejor en un futuro inmediato. Y ahí vienen los cuestionamientos, ¿no? Si hay una estrategia de seguridad real o una criminalización de la pobreza o de los pobres, ¿no? Recordemos el caso de los niños de Malvinas. Se calcula que en Ecuador se lava un 10% del Producto Interno Bruto, lo cual es altísimo, y no hay ninguna institución financiera investigada, intervenida, ni compañía cerrada para los efectos. Digamos esto veía el otro día una imagen al ministro de Defensa y el de Seguridad con 50 camionetas, 1.000 policías y con 3 personas arrodilladas, apuntadas como criminales, ¿no? Entonces más o menos me recordaba a unos amigos que yo tengo que van con jeeps, lanchas y pescan 3 pescaditos chiquitos y al final los liberan porque no cumplen las coordenadas para ir al sartén. Entonces, me parece que hubo un éxito electoral, indudablemente, y este éxito electoral se reflejó en el resultado, indudablemente, donde hay muchos factores, probablemente los que tú planteas, pero hay algo que tiene el correísmo más allá del Correa, si lo quieres determinar como una cruz. Yo creo que no, que es muy difícil el tema del tiempo. Y esto tendrías que aterrizar algo tan básico y tan coloquial como el matrimonio y el noviazgo. No es lo mismo un noviazgo de 10 meses que un matrimonio de 10 años. Y quienes hemos vivido esas dos etapas maravillosas de la vida entendemos que ninguna es superior a la otra, pero son totalmente diferentes. Entonces, Noboa siempre tuvo esa ventaja o todavía mantiene esa ventaja porque siempre el correísmo frente a Noboa será el pasado. Y ese sí es un factor que en ocasiones incide cuando la discusión está entre presente y futuro, progreso o no progreso, el tema y esto es espantoso, la adjetivización, digamos, del contendor, de narcotizar y de calificar de narcotraficante a todo aquel que no compagine o no esté en la tendencia. Eso también es terrible. Yo creo que eso ya es una degeneración que digamos que el Ecuador sufre. Sin embargo, en esa ventaja que aprovechó Noboa de ser lo nuevo, de continuar siendo lo nuevo, porque incluso desde la tendencia, ¿quién puede ser dentro de la tendencia de Noboa, del centro, digamos, a la derecha y todo lo que está ahí? ¿Quién puede ser lo nuevo? ¿No? A Nebot, con casi sus 80 años, es muy difícil. Quito, lamentablemente, tiene a su élite encapsulada, atrapada, del túnel de Guayasamín a la izquierda
no existe el resto de la ciudad, calcula el resto del país. Lo mismo Guayaquil, una élite que se encerró en un gueto de una San Borondón genérica, de una Miami genérica en San Borondón. O sea, hay una desconexión absoluta de las élites, digamos, económicas. Y estos liderazgos terminan siendo como Novoa, que digamos es el heredero de una gran fortuna, de una familia bananera muy famosa, multimillonario, y se refleja mucho con lo que tú planteabas. No solo los expresidentes, sino las opciones. ¿Quiénes eran las alternativas? Digamos que Sonny Horner, que creo que es un buen tipo, pero es yerno del camaronero más poderoso del mundo. Novoa, heredero de una familia, digamos, bananera más poderosa del mundo. Topic, el zar de las telecomunicaciones. Y esa es una pregunta muy interesante que no te la voy a dejar pasar por alto, que es el hecho de qué pasa con los accesos a los sectores populares, mucho más ahora que los mismos sectores populares están de acuerdo que no haya financiamiento, digamos que, claro, digamos que no se lo aplicó de manera efectiva, pero hay que mejorarlo porque no habría otra forma de acceder. Entonces son preguntas que creo que algunas, o la gran mayoría, es el tiempo el que nos va a determinar si hubo proyecto nacional, si Novoa estaba sintonizado y si finalmente la voluntad popular, que probablemente sea sagrada, pero es muy coyuntural. ¿Sí? La voluntad popular, que es la voz de Dios, digamos, tiene una permanencia muy corta y mucho más en países como los nuestros que se resetean en 2 minutos. Bueno, y ahora estamos quizás a las puertas de una asamblea constituyente, ¿no? Refundación estatal posible, hay que ver cómo, en qué términos se da, ¿no? Por refundición. Si es en términos de, como creo que alguien habló, no sé si fue Carlos Vera o quien, que decía que hacer como unas tipo comisiones de representantes, para no hacer como un tipo de elección nueva de asambleístas constituyentes. Eh, no sé si Ángel Emilio tienes alguna visión y si no, digamos también para ir hacia como que los desafíos, quizás una visión histórica de la parte de la Asamblea Constituyente que habría que considerar, cuáles son los desafíos de una Asamblea Constituyente, cómo han terminado, cómo ves este proceso de refundacional, qué dice a nivel también como histórico-político, ¿no? ¿Cuáles son quizás aprendizajes que se pueden tomar del pasado, de la historia respecto a estos procesos constituyentes, si es que se da en este caso, en el caso ecuatoriano, con Novoa? Bueno, antes de contestar a tu pregunta, quiero hacer un comentario respecto a esta idea que plantea el profesor de que no tiene Novoa un proyecto nacional. Efectivamente no lo tiene y seguramente no lo tendrá. Les voy a decir por qué. Porque considero que estamos en otro tiempo, en otra época, estamos viviendo otros referentes que van más allá de lo nacional, que tienen que ver más con lo global. Entonces, yo también percibo que a la gran mayoría de jóvenes, que fueron realmente los que votaron por Novoa, no las personas de la tercera edad, como dijo Carlos Vera, está equivocado, y está equivocado porque según las cifras del propio CNE, las personas que no estaban, las nuevas personas que votaron, que no estuvieron en la elección, en relación a las elecciones pasadas, ¿verdad? Fueron 129,000 en relación al 2023, donde fueron 165,000, es decir, más personas, si podemos decir, de aquella tercera edad, votaron en las elecciones del 23 que en las elecciones del 25. Entonces parte de una premisa equivocada. Y sobre lo otro, evidentemente estamos viviendo otros tiempos y también, pues obviamente, pensando en aquellos paradigmas, en aquellos sueños, valores de los jóvenes de hoy. No creo sinceramente que ellos estén pensando que tenemos que elegir un presidente que plantea un proyecto nacionalista, no, porque realmente el Estado Nacional a estas alturas no tiene el peso que tenía hace 50 o hace 80 o hace 100 años, y mucho menos desde en el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX sí fue la era de la construcción de los Estados nacionales. Ahora, en cambio, estamos viviendo otras condiciones materiales de existencia, como decía Marx, ¿no? Donde casi que no le interesa mucho al joven votante, al de los 16, 18, 19 o 20 años que votó por Novoa, este tema de la construcción de ese plan nacional. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, respecto de toda esta, podemos decir, este intento de construir una cierta gobernabilidad, yo pienso que en principio la gobernabilidad es
buscar la gobernabilidad, por supuesto, es positiva, se debe avanzar hacia allá, ¿no? Pero tenemos también la experiencia histórica, sobre todo desde el año 79 con la vuelta a la democracia, y a lo largo de las décadas del 80 y del 90, lo que más destacaba era la pugna entre ejecutivo y legislativo. Entonces es como que el país no tenía salida institucional finalmente porque los políticos se pasaban peleando, ¿no? Por ver quién alcanzaba mayores cuotas de poder, por ver quiénes eran más influyentes, ¿no? Y por, sobre todo, sobreponer su voluntad y la de su grupo político a la del contendor. Entonces, en ese sentido, considero que, pienso que debería articularse digamos, un plan de gobernabilidad con los otros actores políticos, con aquellos que aparentemente son adversarios, con aquellos que resultan ser, entre comillas, sus enemigos políticos para superar esta situación de estancamiento, ¿no? De hablar, como muy bien dijiste, de correísmo y anticorreísmo, ¿verdad? Porque realmente necesitamos pasar la página, necesitamos superar este bache, ¿no? Desde el punto de vista de la institucionalidad y la gobernabilidad, o de la falta de gobernabilidad que ha habido en los últimos años. Y creo que hace falta realmente que se establezca, ¿verdad? Una voluntad por parte de todos los actores del sistema político ecuatoriano de llevar adelante, ¿no? Un gobierno y de apoyar, por supuesto, las iniciativas favorables del gobierno de Novoa para que podamos desarrollarnos en muchos sentidos, superar todo aquello que hay que superar. Es decir, creo que hay que nuevamente sentarse en la mesa y pensar en los grandes proyectos que requiere el país. Gracias, Ángel Emilio. Bueno, claro, ahí creo que esa parte se junta un poco lo que Ingrid decía del correísmo como bloqueando un poco el sistema político, esta necesidad de voltear la página. Se piensa que la Asamblea Constituyente puede ser eso, hay que ver, y hemos tratado de voltear la página 20, 21 veces, ¿no? Cambiando eh, constituciones. eh, y hay que ver bueno, cómo ha funcionado, ¿no? Ahora, para ir cerrando las intervenciones y quizás dar un chance a preguntas si es que existen por parte de asistentes, quería hacerle una última pregunta a todos ustedes, en el mismo orden también, ¿no? Con Ingrid, con Osvaldo y con Ángel Emilio, ¿cuáles son los desafíos que tiene Daniel Noboa? Y digamos que si ustedes fuesen los asesores de Daniel Noboa, ¿qué le recomendarían para enfrentar o para tomar como decisiones políticas dentro de estos primer año quizás o primeros 2 años que comienzan? Ingrid, Bien, complicada la pregunta, desafíos y porque recomendaciones. claro, porque los desafíos son múltiples y son complejos, muy complejos, ¿no? Yo creo que ahí sí, ante un momento que hemos pasado en la historia del Ecuador por momentos sumamente complejos, pero con el tema de la inseguridad y el narcotráfico, como que uno tal vez de los más complejos. Y obviamente esa debería ser la prioridad, pero debería ser la prioridad a tratarla de una forma integral. A mí me parece, eh, bueno, como para ser puntuales, ¿no? Por un lado está, como decía Ángel Emilio, el tema de la gobernabilidad. Siento que ahora con cómo se han dado las cosas en los resultados, me parece que se le hubiera planteado un escenario mucho más complejo si los resultados hubieran sido los que la mayoría imaginábamos, de casi un empate técnico, mucho más corto. Creo que con estos resultados y ese margen de diferencia con el correísmo le da una oportunidad para poder hacer coaliciones y alianzas en la asamblea que le van a que sí que le van a poder permitir gobernar de mejor manera y que esperemos que no le pase lo mismo que le pasó a Lazo. Creo que no. Creo por otro lado que también sí hay, o sea,
como ya se ha dicho, lo han dicho otros analistas, etcétera, no es que se le ha dado a Daniel Noboa un cheque en blanco. O sea, hay que hacer sí una autorreflexión, él, digamos, él, su gobierno crítica, de que si bien sí hay un porcentaje de ese voto que él se lo ha ganado a través de lo poco que ha hecho en el año de gobierno, o de estas promesas no muy bien fundadas que le ha hecho al electorado, que hay otra parte que lo votó porque no había otra opción y por el miedo a volver a un pasado que nos parece peor. Entonces, que hay que comenzar, sí, a construir, no sé si este proyecto nacional o no, pero sí un proyecto más claro. Em, y en ese sentido, creo que la parte de la Asamblea Constituyente también es clave. O sea, como de pensar estos siguientes pasos. Yo creo que en términos políticos para él, probablemente estratégicos, eh, sería mejor hacerla ahora porque le asegura como tener unas reglas claras para poder gobernar, para poder hacer esta construcción de este proyecto de poder, pero en cambio creo que si en verdad se plantea un cambio para el país, la Asamblea Constituyente, como ya, o sea, right away, no me parece que es el camino a seguir. ¿No? Hay una saturación total de las elecciones, no únicamente desde los ciudadanos y las ciudadanas, sino también eh, que frena la inversión, que crea incertidumbre, que va a seguir creando como todavía este periodo electoral del que ya debemos pasar, etcétera, y que además desvirtúa, ¿no? Y que ya ha sido desvirtuado antes, constantemente desvirtuado el proceso constituyente y refundacional eh, de las leyes. Entonces creo que iría por ahí. Chévere, gracias, Ingrid. Osvaldo, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Daniel Noboa? Si tú fueses el asesor, ¿qué le recomendarías hacer para manejar eso en el, digamos, como sus primeras acciones o acciones a corto, mediano o largo plazo? No sé cómo tú lo veas en este sentido. Bueno, es complicado ser asesor de él, te cuento, porque entiendo que el esquema de trabajo de él a ver, ¿cómo te explico? Es patronal. O sea, él no es de asesores externos, él te tiene en tu rol. No hay otra forma de entrar a su si no estás en su rol. Y lo entiendo. Entonces conmigo es muy difícil. A ver, yo es imposible. Yo nunca he estado enrolado con nadie y lo dudo. Pero en todo caso, supongamos que coincidimos en un avión y volamos a España 12 horas y estamos en la misma fila. Yo le diría, bueno, primero, básico el gabinete, pero fundamental. Creo que ese es el primer paso. Está claro que muchos de los cuadros, es que son cuadros o personas que están ahí, no tienen la expertise. Pongamos un solo ejemplo, en materia política exterior, creo que hemos retrocedido 80 años, solo en política exterior. Y eso se refleja un poco por ejemplo, la cumbre iberoamericana, entonces, el tema con México. Entonces, por ejemplo, en política exterior tienes un tema sensible con una persona que es maravillosamente, seguramente una buena persona, pero que sus conocimientos quizás sean de marcas de champán, de perfume, etcétera. Entonces, los primeros cuadros, y así te puedo dar una serie de ejemplos de seguridad, en defensa, con todo el respeto, obviamente. Hablamos de el estar, tener la formación y tener la habilidad para poder conducir lo público. Entonces, el primer consejo sería cambio absoluto del gabinete. Por ahí sí hay un par de cuadros, me parece que Luque es un tipo preparado, PhD en estructuras, seguramente se me escapan algunos, pero yo creería que un gabinete con cuadros más no preparados, pero por lo menos con mayor conocimiento en las áreas respectivas. Segundo, un manejo con la oposición, pero ese es el gran problema del Ecuador, por ejemplo. Siempre hay figuras en los países, qué sé yo, Pérez Esquivel en Argentina, el Papa, bueno, ya el Papa falleció, en Brasil tenías algún ecologista famoso, o sea, siempre hay, Octavio Paz lo era en México, siempre hay una figura, digamos, de conciliación que termina, o es la iglesia o alguna figura, pero Ecuador no la tiene. Entonces es difícil encontrar una figura en Ecuador que pueda mediar, digamos, o que sea el canal para comunicar. Ya ni siquiera la iglesia, creo yo. Lo cual sí es preocupante.
Entonces yo diría, busque los mecanismos para llegar a acuerdos mínimos, porque si es que se pretende hacer los cambios de la Constitución, que algunos podrían ser vía asamblea, vas a necesitar de determinadas mayorías en ese sentido. Lo otro, tener un mejor manejo con los vecinos, especialmente con Petro. Entenderás que estamos a nada a través de otro estiaje, y si Petro te baja el breque, estamos hablando de 400 megawatts, digamos, megavatios, creo que es la palabra, no recuerdo, menos, lo cual es casi un 10 o 15% de la demanda energética en un momento. Acabamos de pasar 19 horas de cortes, lo cual es insólito. Son discusiones que hay en Senegal, en Burkina Faso, en Sudán del Sur. O sea, este tipo de debates, por ejemplo, tampoco hubo en la campaña. Así que esa creo que sería mi recomendación. Un gabinete óptimo, por un lado, y tender puentes obviamente no puede haber vivir en un estado perfecto, digamos, donde todos seamos felices y hagamos ronda a través de una fogata y toquemos guitarra, pero sí, digamos, tiene que haber acuerdos y consensos mínimos. Por ejemplo, algo que nadie habla, lo que te comentaba hace un momento de la deserción en la escolaridad. Ecuador en este momento, después de Israel, es el país donde más niños se asesinan en el mundo, lo cual la UNESCO varias veces nos ha mandado tarjetas amarillas, solo que eso no lo vas a ver en los noticieros, ¿no? Ecuador también en este momento está pasando una serie de crisis, por ejemplo, en materia económica. Venezuela está creciendo más que el Ecuador, de acuerdo al Banco Mundial. Eso pueden ir a Nueva York a hacer el reclamo, por si acaso, porque hay a veces influencers que te insultan cuando les dices hay más muertes violentas en Ecuador que en Venezuela, hay mayor tasa de inversión extranjera, hay menos crecimiento económico. Entonces la situación es muy, pero muy complicada en este momento, y sin hablar del sistema de salud, la seguridad social, la tragedia de las clases medias. Por ejemplo, aquí las clases medias pagan impuesto a la renta y tienen que pagar seguridad privada, tienen que pagar, digamos, colegios privados. Entonces hay muchas agendas, las cuales si no tienes digamos, ahí viene la importancia del proyecto nacional. Si no tienes, digamos, los cuadros necesarios para poder afrontar esto, se va a complicar y no va a ser más que un anticorreísmo más. El correísmo volverá a sacar su 40%. Ahí sí yo discrepo, no recuerdo quién lo dijo. Yo creo que el correísmo está consolidado como oposición. Lo que no logran todavía es volver al poder. ¿Ya? Y eso, bueno, cuando tienes cuadros, cuando tienes partido, cuando tienes legado, es difícil que eso desaparezca. Pero bueno, esa sería mi recomendación, básicamente, esos dos puntos de gabinete y finalmente consensos, buscar mecanismos para llegar a acuerdos mínimos con la oposición. Gracias, Osvaldo. Sí, no, que, digamos, súper importante frente a ese bloqueo de correísmo, anticorreísmo, cuál puede ser ese mecanismo o persona o grupo o sector conciliador, ¿no? Si no, también el otro que termina no conciliando, pero a la fuerza han sido las Fuerzas Armadas, pero en este caso, digamos que todavía no creo que pase por ese lado, porque creo que hay un grupo fuerte vinculado y de apoyo al presidente Noboa en este caso, ¿no? Así que lo que queda más bien es quizás el lado de la conciliación pacífica civil, pero ¿dónde estará ese pacificador, ese gestor de paz? Ángel Emilio, ¿cuál para ti sería, digamos, estos desafíos que tiene Daniel Noboa y el país, digamos, y si tú fueses su asesor, tendrías, como dice Osvaldo, te encuentras con él durante un vuelo a España en 12 horas en la misma fila, ¿qué le dirías y qué le recomendarías que haga en el corto o mediano plazo? Primero que se dedica a gobernar, porque nos hemos dado cuenta que en el primer año y medio, este primer periodo, donde le tocó terminar realmente el periodo presidencial del expresidente Guillermo Lazo, se dedicó a una eterna campaña política, ¿no? Entonces, eso lo diría primero, o sea, él es el presidente de todos los ecuatorianos, no solo de los que votaron por él. Entonces, es la conciencia, ¿no? De precisamente asumir un encargo que es un encargo histórico, ¿no? Por un lado. Por otro lado, que vaya a los territorios. No puede ser posible que en ese desastre ambiental terrible, ¿no? Que sufrieron los esmeraldeños, no haya pisado, haya enviado una ministra, unos delegados, y no pisó el lugar, no se tiró, no habló con la gente, no caminó con la gente. O sea, por eso le decía, que se dedica a gobernar, que se dedica a hacer las tareas que hace un presidente de la República, no un candidato, ¿verdad?, para ser presidente. Y lo que también dijo el compañero Osvaldo, estoy de acuerdo.
ojalá que se deje asesorar, ¿sí? Porque si viene de esta, efectivamente, toda esta estructura empresarial rígida del patrón o del mandón, no va a haber posibilidad para que los cuadros destacados, que sí lo hay, muy talentosos en su gobierno, ¿verdad? Puedan evidentemente llegar hacia el presidente y sobre todo que exista la apertura por parte del presidente para oír, para escuchar, ¿no? A estos brillantes funcionarios que sí están en su gobierno, pero que a veces, por lo que yo también he escuchado, se sienten frustrados porque finalmente no toman en cuenta sus recomendaciones técnicas y profesionales y siempre se van por la deriva política. Entonces, ese es un problema porque está el país y nuestro bienestar como ciudadanos y ciudadanas de por medio, ¿no? Más allá de cualquier capricho. Gracias, Ángel Emilio. Sí, bueno, yo creo también que en el caso, eh, digamos, de las últimas elecciones, yo siempre decía lo que hay que preocuparse de elegir es al líder que tú quieres tener. ¿Cuál, si, eh, más allá de los asuntos, digamos, de las políticas específicas, incluso las propuestas, qué tipo de líder se quiere tener y se debe tener? Y creo que ahí está el desafío principal de Noboa, ¿no? ¿Qué tipo de líder va a ser? Y eso implica también, digamos, que si logra llevar a la población, a su equipo, hacia unos objetivos consensuados, hacia, digamos, una visión común, si logra también desbloquear el sistema siendo él el mismo conciliador, ¿no? Es decir, qué tipo, y ahí creo que es el mayor desafío, ¿no? Que es incluso un asunto ya de una personalidad específica que tiene que revisarse o ver, pero más allá de los asuntos técnicos, políticos, porque para cualquier gobierno que entre, que entraba, digamos, si era para Luisa, lo que sea, iba a ser una situación muy complicada, con múltiples crisis, que técnicamente o con decisiones específicas, aisladas, no ibas a poder solucionar. Lo único que te queda es poder al menos tener un tipo de liderazgo, eh, digamos, democrático, ético, transparente, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí está una de las partes más importantes de los desafíos y es lo que él debe mostrar, digamos, y en ese sentido gobernar, tener ese tipo de liderazgo que permita gobernar de la mejor forma posible. Eh, bueno, son las 7:30. Vamos a ver tres preguntas si es que existen por parte de los asistentes. Sí, por favor, preguntas específicas dirigidas a alguien, sea Ingrid, Osvaldo, Ángel Emilio, que desde ya les agradezco por su tiempo. Creo que ha sido una conversación súper interesante, súper chévere, también de altura, de nivel, eh, civilizada, cosa que es complicado últimamente en la vida política ecuatoriana. Y bueno, creo que eso es algo que hay que aplaudir y replicar. No sé si existan preguntas para las personas que están acá conectadas en el Zoom. Voy a tomar tres específicamente de las tres primeras personas que levanten la mano, ¿sí? En primer lugar, Franco Totti, adelante. Sí, buenas noches. Sobre todo la pregunta sería para el profesor Ángel Emilio. O sea, viendo todo lo que sucede actualmente en el Ecuador, yo veo que es como que se está repitiendo, ¿no? El ciclo histórico del Ecuador. Lo comparo un poco con luego del mandato de Eloy Alfaro, donde tuvimos un mandatario así progresista y social, que les gusta o no, para mí Correa fue algo parecido. De ahí vemos cómo él pierde el poder y surge de nuevo una plutocracia que vuelve a tomar el poder. Los banqueros y los agroexportadores, que es lo mismo que está pasando con Lazo y Daniel Noboa. Bueno, de ahí vino la Revolución Juliana. La pregunta del profesor es, ¿usted cree que estamos cerca o es una bomba de tiempo que existe una revolución en nuestro país? ¿Surgirán nuevas ideologías o partidos políticos como sucedió luego de la Revolución Juliana con el Partido Socialista y Comunista? Esa es la pregunta. Sinceramente, ojalá que haya una nueva revolución juliana, pero no la avisoro, no soy tan optimista y no la avisoro al corto plazo, por una razón muy sencilla, y es que ese era otro Ecuador.
ahora es un Ecuador diferente, ahora hay realidades diferentes. Y también hay formas y estilos políticos que son diferentes, ¿verdad? Este estilo mediático, tiktokero de Novoa, no existía pues toda esa infraestructura hace 100 años, por lo cual evidentemente las demandas eran diferentes, los actores políticos, tanto individuales como colectivos, eran diferentes, y a pesar de que, ¿no? Y ya lo dije, creo que a raíz de la primera pregunta que hizo Manuel, en el fondo, en el trasfondo, existe y sigue existiendo esta, creo que fue en la segunda intervención que lo dije, digamos, esta estructura o ciertas estructuras oligárquicas que al parecer todavía no se han superado, ¿no? Porque en ese sentido también estoy pensando cuál sería una tercera alternativa, por decirlo una tercera vía para poder, como dije, pasar la página del correísmo anticorreísmo. Tiene que ser algo que venga de la ciudadanía, tiene que ser algo que venga de los sectores económicamente menos favorecidos o de las clases medias, porque ese es el rol de las clases medias, ese ha sido el rol histórico de las clases medias, ¿verdad? Pensar, aprender y enseñar a pensar y además también dirigir estos procesos, ¿no? Que tienen que ver con el aseguramiento de las instituciones democráticas, con la existencia de una serie de políticas que incorporen a los ciudadanos, ¿no? Y que no se convierta esto en una carrera desigual, de que el que más tiene, el que tiene más plata, seguramente es el que va a llegar a ser elegido, ¿no? Porque tiene todo el capital económico para, pues, hacer una super campaña, para contratar a los mejores asesores electorales, en fin. Entonces, yo creo que hay que superar precisamente de lo que podríamos llamar un revival, ¿no? De ciertos comportamientos eh, eh, políticos vinculados con una nueva imposición oligárquica o de matriz oligárquica, o el funcionamiento de una política de matriz oligárquica que se creía superada y que sin embargo estamos viendo que no es así, no ha sido así. Entonces, esa sería mi respuesta, querido Franco. Gracias, Ángel Emilio. Ernesto, también su pregunta, por favor, y a quién iría dirigida. Ernesto Luque. Buenas noches. Primero que nada, me siento honrado al ser parte de este conversatorio, ¿no? Es muy nutritivo para nosotros como estudiantes de esta carrera. Ayer conversaba con el licenciado Ángel Emilio y le decía que el abogado Moreno nos decía que precisamente usted, Manuel Macías, tiene en su nómina un cuadro de excelentísimos docentes, ¿no? Y que tratemos siempre de aprovechar al máximo esto. A ver, para entrar en materia, me quedo con dos frases fundamentales que iba anotando. Primero, la exposición de la licenciada Ingrid, ¿no? Ella a su inicio nos trajo a la mente el, el tema de Maquiavelo, ¿no? Y sabemos que el fin justifica los medios, tenía como pensamiento él, ¿no? Y nos viene a la mente eso, ¿no? Que muchas veces el uso cuestionable o inmoral del poder para mantener el poder no importa. Eh, la pregunta es básicamente para el licenciado Osvaldo Moreno, ¿no? ¿Cómo se puede derrotar al correísmo si no se lo supera en obras y mucho menos haciendo lo mismo en cuanto al tema de autoritarismo? Gracias, Ernesto. Osvaldo. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Gracias a los chicos por estar acá. Creo que al final del camino la motivación medular y absoluta de todos quienes tenemos el honor de formar parte de esta, creo que es la primera escuela de ciencia política pública de la costa del Pacífico,
o al menos del Ecuador, y segundo, de poder contribuir en lo que se pueda con ustedes, nuestros alumnos. Mira, es muy difícil borrar de la historia determinados personajes, pero hay ciclos que se repiten, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tengo Flores, por ejemplo, es muy ninguneado, ¿no? Y no es por poca cosa, parece que fue cómplice de la muerte de Sucre, que desde mi perspectiva eso nos condenó a la periferia eterna. Creo que la providencia no nos perdona ese magnicidio y aparentemente Flores habría estado involucrado. Y te pongo esto porque creo que eso le costó el altar de la patria, creo que eso le costó el ser padre de la patria, creo que a pesar de que incluyó Galápagos al Ecuador, hizo el acto fundacional, claro, producto de una traición, todo lo que tú quieras, tuvo al Bajo Cauca, no es Bajo Cauca, perdón, al Valle del Cauca, prácticamente tuvimos 3 años de soberanía efectiva y 3 intentos, de hecho nuestra tragedia militar más grande de la historia, porque incluso hasta García Moreno intentamos recuperar Pasto, la batalla de creo que es Cuausup, no sé cómo se pronuncia, tuvimos 1800 bajas, en Cenepa tuvimos 200, en el 41 tuvimos 1500 bajas en una media mañana. Luego vino García Moreno, luego vino Alfaro, luego vino para mí Isidro Ayora, que es la aparición de las clases medias, médico, Lojano, y finalmente Correa. Y te digo eso porque hay un factor en común con Moreno y con García Moreno y con Alfaro fundamentalmente. Cuando García Moreno muere, y eso les hablaba a los chicos, ¿no? Cuando García Moreno lo asesinan, por las razones que sean, el tipo, bueno, iba 9 tiros y decía, Dios no muere, Rayo se vuelve chiflado y se pega un tiro él mismo en la desesperación por accidente en la pierna. Y finalmente lo matan. Cuando Alfaro, bueno, lo hacen una hoguera enorme, casi que una parrillada en Quito, vivo, eh, quienes lo matan o quienes lo odiaban tenían una frase que también es muy común, que se la escuchaba en Argentina cuando sale Rosas, que era, debemos enseñar a las futuras generaciones a enseñar a odiar a este hombre, porque si no será recordado como el hombre más grande de la historia. Eso decían los detractores de García Moreno, eso decían los detractores de Alfaro, y creo que eso dicen los detractores de Correa. Al final Ecoavisa y Teleamazonas no inventaron nada nuevo, ¿no? Entonces, es que es muy difícil cuando hay este tipo de proyectos nacionales o liderazgos tan sólidos que tuvieron un proyecto nacional con defectos y virtudes. Para mí, al menos en materia de estructura, en materia del Estado, más virtudes que defectos, eso generó, digamos, o genera un efecto que cuando terminan este tipo de proyectos nacionales viene el efecto adverso, que el efecto adverso es destruir o borrar el legado del anterior, lo bueno y lo malo. No tengo que explicarte cómo está el país. Entonces, más allá de las virtudes o defectos que tuvo Correa, la única forma de borrarlo de la historia, creería yo, es con la presentación o la ejecución o el ejercicio de otro proyecto nacional. Y bueno, tal vez aquí voy a contaminar la charla en lo ideológico, pero yo veo muy complicado que desde la derecha tú puedas ejercer o construir un proyecto nacional. Puedes poner un proyecto corporativo, un club de amigos, un proyecto para poner tu cuadro en Carondelet como Lazo quería, lo logró finalmente, pero es muy difícil desde la derecha ejercer soberanía, construir un proyecto nacional, diga, puede ser una franquicia,
no, definitivamente quizás no nacional y no pensando en soberanía a lo antiguo, ¿no? De forma clásica. Hay que ver cómo, por ejemplo, el modelo panameño, el modelo Singapur, el modelo Corea del Sur, que dentro de todo son proyectos quizás donde hay cesión de cierta forma de soberanía para integrarse en una cosa más globalista, ¿no? Que va un poco también con esta línea que tenía de Lazo de más Ecuador en el mundo, más el mundo en Ecuador, que no era quizás un proyecto nacional como tal, nacionalista, ¿no? Pero dentro de todo termina siendo como un gobierno, un proyecto globalista periférico, o sea, teniendo o sabiéndose periférico en el sistema político y económico internacional, que quizás lo que algunos de los países que estaban en vías de desarrollo han buscado, se han insertado y de cierta forma han visto cómo en su posición periférica pueden ganar algo del sistema global capitalista con los aliados específicos, ¿no? Que creo que por ahí quizás va esta línea novoísta, era la línea también de Lazo, ¿no? Y que claro, va un poco como que eh, a- a- se distancia de esa otra línea más bien de un proyecto político nacionalista que se quiere insertar de una forma distinta en el mundo, con más espacio, más capacidad de decisiones soberanas, etcétera. Entonces creo que también ahí hay que pensar esa discusión, o sea, a mí me parece interesante, uno está pensando también en proyectos nacionales, pero también como proyecto nacional versus proyecto global, ¿no? O globalista, o no sé cómo se lo quiera ver. Última pregunta, Joshua Guagua. Adelante, por favor. ¿A quién tu pregunta y a quién va dirigida? Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer a la invitación de esta charla que se está dando. Para mí ha sido muy grata, la verdad, hablar de estos temas políticos. Mi pregunta va dirigida al profesor Ángel Emilio Hidalgo, la cual es, a lo largo de la historia del Ecuador, se han visto mucho estos ismos. Por ejemplo, tenemos el alfarismo, el velasquismo, el correísmo y ahora este naciente novoísmo. ¿Cree usted, profesor, que es la influencia de estos ismos, de estas corrientes filosóficas o de estas corrientes políticas, ha influido demasiado en cómo actualmente se considera que el Ecuador está en un estado crítico? La última parte no te escuché, Joshua. ¿Qué ha influido demasiado en que el Ecuador sea? Si estos ismos han influido a lo largo de la historia del Ecuador, obviamente, y en la actualidad, en que el Ecuador actualmente se esté considerando que está entrando en un estado crítico, sí, un estado crítico. En un estado crítico, dice, creo. O sea, bueno, te refieres a las crisis políticas, ¿no? Imagino que crítico en qué ámbito, imagino en lo político. Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, no se trata, aquí no hay ninguna filosofía. Esto no son corrientes filosóficas. Ni siquiera te diría que son corrientes políticas. Simplemente son el resultado de la construcción de un liderazgo personalista, ¿sí? Que se llama caudillismo, donde los seguidores, esa base social que los respaldó en su momento, ¿verdad? Se consideraron militantes y en algunos casos hasta fanáticos de un determinado líder, de un determinado caudillo, tanto militar como civil. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, ustedes como estudiantes, entenderlo claramente, que todo esto gira en torno a la construcción de un liderazgo carismático, de un liderazgo caudillista. ¿Sí? En el caso es evidente, ¿no? Los más grandes y obviamente constructores de la nación en su momento, siglo XIX. Yo añadiría uno más que no se ha mencionado aquí, ¿no? No solo García Moreno y Eloy del Far, también José María Urbina, porque fue el que planteó el primer proyecto de liberalismo y además fue el que decretó la manutención de los esclavos y su sucesor Francisco Robles, que siguió la misma línea, en 1857 suprimió el tributo indígena. Entonces planteó un gobierno de un, podemos llamar, incipiente liberalismo democrático en ese mismo proceso de construcción del Estado, donde el Estado era tan débil,
prácticamente pues no había un primero presencia, luego incidencia real de las instituciones, de los órganos del Estado, ¿no? Posiblemente como lo hay ahora, pero ya existía una visión, podemos decir, que se orientaba hacia la idea de cumplir con el segundo de los tres grandes postulados de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Y esta idea de la égalité francesa, es decir, de la igualdad, ya estaba presente en el gobierno y en el discurso, por supuesto, y la acción política de los marxistas, ¿no? De este primer liberalismo que se dio a raíz de la revolución marxista del 6 de marzo de 1845. Entonces hay que verlo en su momento, hay que verlo desde una perspectiva histórica. Pienso, hay que entender las crisis también, pues en relación a las condiciones sociales, económicas y políticas de cada época, de cada periodo, de cada etapa. Y considero que, sobre todo, no magnificar, ¿verdad? Esto de, es decir, no, como te digo, Joshua, no es una corriente política, peor filosófica, sino que responde a una realidad que tiene que ver con el ejercicio del poder, con el ejercicio del poder político, ¿no? Donde esa configuración de líderes fuertes, ¿no? Con un liderazgo carismático en la mayoría de las veces, ¿verdad? Pero siempre con un liderazgo caudillista, tanto militar como civil, es el que posibilitó precisamente la existencia de una base social que sigue y que históricamente mantuvo durante un determinado momento, mantuvo vigente, ¿verdad? Ese proyecto político en torno a la figura de un personaje, de un político exitoso, de un caudillo. Muchas gracias, Ángel Emilio. Bueno, luego de 1 hora 40 minutos, que ha sido la verdad que muy productiva, entretenida y me ha gustado mucho. Eh, Les doy las gracias a todos los asistentes, gracias a también los profesores, Ingrid, Osvaldo, Ángel Emilio. Es un gusto tenerlos como colegas y parte del equipo, porque sus visiones eh, equilibradas, académicas, es lo que necesitamos en la universidad y en la discusión pública. Y creo que eso es lo que hace que este conversatorio haya salido como es. Y sin poses, es decir, siendo como somos. Y pensando y diciendo lo que pensamos, ¿sí? Y que eso es lo importante. Creo que los estudiantes, los asistentes, los que vean este video, van a poder igual revisar. Entonces, les agradezco en ese sentido. Mañana va a haber otro conversatorio con la otra parte del grupo de docentes, ¿sí? Va a ser presencial en la universidad, en el aula Jaime Roldós Aguilera, así que también están invitados. Si quieren ir, vamos a tratar de grabarlo, pero vamos a ver si es posible. En todo caso, lo esperamos mañana también. Y bueno, vamos a tener unas visiones distintas con otros profesores, de otras disciplinas, desde la sociología, desde el internacionalismo, desde la economía. eh, y bueno, también ahí yo estaré moderando de cierta forma, ¿no? Y bueno, muchas gracias con todos y todas. Buenas noches, que pasen bien. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas abrazos. Chao, gracias. 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 Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Emilio, Gracias, un Osvaldo, abrazo a todos. Ingrid, Gracias. chicos, Bye. chicas. Chao.